Sánchez apela al patriotismo en la respuesta a la guerra tras los duros reproches de Partido Popular y Vox por su despilfarro. La oposición le exige bajar de forma inmediata los impuestos y eliminar ministerios hoy mismo. Sánchez asegura que un gobierno de Vox sería la muerte de Europa, como querría Putin. Señor Sánchez, al contrario que hay fuera, en este Parlamento estamos 350 privilegiados. Salga a la calle, no viaje tanto por el mundo. Salga a la calle si usted puede. Hable con los autónomos, pare en un bar de carretera, pasee por un mercado, visite un polígono industrial. Ahí afuera hay millones de españoles que están sufriendo, que no pueden pagar la factura de la luz, que no pueden encender la calefacción, que no pueden llenar el depósito, que no pueden ni siquiera pagar la cuota de autónomos, mucho antes de la guerra criminal e ilegítima del señor Putin. Y en España, de una manera más grave que en los países de nuestro entorno, mucho más grave. Deje de hacerse el imprescindible allí donde nadie le echa de menos. Ya sabemos que usted ha conseguido sacarse una foto con su fotocopia canadiense, que el señor Macron es muy cariñoso con usted, que el señor Biden le concede 30 segundos mirando el reloj. Pero ¿qué ha hecho usted? ¿Qué está haciendo usted por los españoles que están sufriendo? Absolutamente nada. Migajas y mentiras. Mire, cuando le hablamos en la moción de censura que presentamos contra usted sobre la soberanía energética, se rieron de nosotros. Se han reído también de los productores, de los ganaderos y de los agricultores que llevan mucho tiempo hablando de la competencia desleal. Han criminalizado el diésel, han criminalizado la energía nuclear, han criminalizado el fracking y se han dedicado a la voladura de centrales térmicas y han impuesto el fundamentalismo verde que está llevando a la ruina a las clases medias y a las personas más desfavorecidas en España. Ustedes son los culpables de la dependencia alimentaria, industrial y energética de España y de Europa. Pero en Europa han reaccionado. Ustedes siguen instalando en el inmovilismo. Haga algo, cambie de rumbo radicalmente, como han hecho en otros sitios. Elimine temporalmente o rebaje urgentemente y radicalmente los impuestos sobre los bienes esenciales en vez de hacer caja. Hágalo también con el gas, con la gasolina, hágalo con la luz. Haga todo lo que está esperando los españoles que haga usted. Cierre el insultante ministerio de la señora Montero. Use esos 20.000 millones de euros que la señora Montero quiere utilizar en la guerra de sexos para ayudar a las familias más necesitadas o para garantizar la soberanía energética, señor Sánchez. Recorte en gasto político, recorte a partidos, a sindicatos o a patronales. Hágalo ya o váyase, porque su gobierno, señor Sánchez, es una fábrica de miseria, igual que su ideología. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señoría, Europa está unida en la respuesta a la agresión de Putin, en la solidaridad con el pueblo ucraniano y, en tercer lugar, en la respuesta conjunta que tenemos que dar precisamente para poder defendernos desde el punto de vista económico-social de esta grave crisis que ha provocado solamente una persona, que es Vladimir Putin. Y yo me pregunto, ¿qué le gustaría a Vladimir Putin en Europa? Le gustaría precisamente algo que usted está haciendo, o que al menos trata de hacer. Le gustaría que Europa no estuviera unida, sino dividida. Le gustaría precisamente que cundiera el desánimo entre la sociedad europea y también la española. Le gustaría que hubiera manifestaciones como las que ustedes están auspiciando, no en contra de la invasión y de la guerra, sino en contra de los gobiernos que están en contra de esa invasión y de esa guerra. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Señoría, Vladimir Putin, hagamos un ejercicio. Le propongo a la sociedad española, ¿qué sería de Europa si en Italia gobernara Salvini, si en Francia gobernara Le Pen y si en España ustedes al menos tuvieran algún tipo de responsabilidad gubernamental? Sería la muerte de Europa, señorías, la muerte de Europa. Porque ustedes representan todo aquello que es lo opuesto a la Europa actual. Ustedes representan la intolerancia, la falta de argumentos, la ausencia total de diálogo, señorías. Por eso Vladimir Putin, ¿qué ha hecho durante estos últimos años? Apoyar a aquellos con los que ustedes se reunían precisamente a principios de este año.
a Le Pen, a Salvini. Claro que sí, señoría. Si son ustedes, señoría. Vladimir Putin lo que querría serían gobiernos en Europa autoritarios. Pero yo le voy a decir una cosa, claramente, no voy a utilizar los 2 minutos y medio que usted ha utilizado para responder o plantear su pregunta. Eso no va a ocurrir. Ni España ni Europa van a permitir que ustedes, sus movimientos políticos, gobiernen en España o en Europa. Europa prevalecerá, Salvini, Le Pen, usted y Putin no se saldrán con la suya. Señor Sánchez, hace 2 días dijo en una entrevista que todos debemos hacer un reparto justo y equilibrado de las consecuencias de la guerra y hacer un esfuerzo de unidad en aras del interés general. En el Partido Popular no podemos estar más de acuerdo, sobre todo si pensamos en los ciudadanos más vulnerables. Pero convendrá conmigo que esto también le afecta a usted. Por eso le pregunto, ¿cómo va a dar ejemplo ante el sacrificio que pide a los españoles? Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, lo he dicho a lo largo de estos últimos días, precisamente en la conferencia de presidentes de la isla de La Palma. Hay 2 fechas claves, el Consejo del 24 y el 25 de marzo, precisamente para tratar de plantear una reforma en profundidad del mercado energético y, por tanto, proteger a los consumidores más vulnerables, a nuestra industria, a nuestros ciudadanos, a nuestras pequeñas y medianas empresas frente a este chantaje energético que está tratando de infligir Putin a Europa. Y, en segundo lugar, el 29 de marzo, donde espero que con sus señorías, no solamente con su grupo parlamentario, con todos los grupos parlamentarios, podamos acordar entre todos un plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, que creo que es lo que merece y necesita el conjunto de la ciudadanía española. Señora Gamarra. Mire, señor Sánchez, con una inflación galopante y con un futuro lleno de incertidumbres, los supermercados y las gasolinas se han convertido en un lujo que millones de españoles ya no se pueden permitir ni a mitad de mes. Para pedir renuncias a los ciudadanos, lo primero que debe hacer uno es dar ejemplo. No se puede pedir sacrificios desde la atalaya del Gobierno más caro y numeroso de la historia. No puede seguir manteniendo 3 vicepresidencias y 22 ministerios. Solo sus altos cargos y sus asesores cuestan 108 millones de euros más al año desde que usted llegó a la Moncloa. Y eso hoy para los españoles es pedirles algo que no pueden asumir. Por tanto, es una inmoralidad. Y antes de reclamar privaciones a nadie, debe ajustarse el cinturón y eliminar todo el gasto electoralista, populista e improductivo que rodea este Gobierno. Porque, señor Sánchez, mire, según el Instituto de Estudios Económicos, tiene usted 60.000 millones de euros de margen para reducir gasto ineficiente sin afectar a la calidad de los servicios públicos. Porque no solo se trata de gastar menos, sino de gestionar mejor los recursos que son de todos. Lo que le pedimos es que baje de manera inmediata los impuestos. Esto era para ayer, señor Sánchez. Mañana es muy tarde para millones de españoles. El Partido Popular lo que le propone es la bajada del IVA del 21% al 4% en la gasolina y el gasoil. Y también recortar de manera temporal el impuesto especial de hidrocarburos. Opciones tiene. Mire lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en otros países europeos. Francia, Portugal, Polonia o Irlanda. Señor Sánchez, ¿qué sentido tiene hacer esperar a los españoles hasta el 29 de marzo? Recaudar más. Esta es la única justificación. Por eso lo que le pedimos es baje los impuestos ya, abandone la política del despilfarro y tome la decisión de eliminar ministerios hoy mismo. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, yo cuando le escucho no sé muy bien a quién estoy contestando, si al antiguo PP o al nuevo PP. Ustedes razonan con los mismos argumentos, se oponen, utilizan los mismos argumentos que el anterior PP. Incluso, en fin, le escucho y me recuerda mucho al anterior portavoz del Partido Popular, del antiguo PP, ¿no? Mire, señoría, el Partido Socialista, el Gobierno de España, desde luego,
está defendiendo una respuesta conjunta a esta crisis que ha provocado Putin. Señoría, nosotros en la conferencia de presidentes de la isla de La Palma propusimos 4 acuerdos a los cuales llegamos precisamente con el resto de presidentes y presidentas autonómicos. En primer lugar, retirar del debate partidista los fondos europeos, porque ahora mismo se convierten en un elemento fundamental de la política económica si queremos ganar en autonomía energética. En segundo lugar, tratar de coordinar toda la respuesta de solidaridad de las instituciones públicas, también, lógicamente, del Gobierno de España, en relación con la acogida y con la recepción de refugiados y refugiadas ucranianos. Y, en tercer lugar, lógicamente, lo que representa un acuerdo, un gran acuerdo de país en la respuesta económica a las consecuencias de la guerra y, en segundo lugar, también en la respuesta que tenemos que dar a Bruselas para hacer esa reforma en profundidad que el Gobierno de España viene pidiendo a la Unión Europea en lo que respecta al mercado energético. Fíjese, yo creo que Europa está unida, creo que la unidad también se trasciende las siglas, las orientaciones ideológicas. La sociedad española está apoyando ahora mismo la respuesta que estamos dando desde la Unión Europea a esta agresión tan injusta, tan injustificada y ilegal por parte de Putin. Y yo le pido que hagamos entre todos un auténtico ejercicio de patriotismo europeo. Y eso significa estar a la altura de lo que nos están pidiendo las sociedades europeas, que es estar unidos en la respuesta a Putin, en la solidaridad a Ucrania y en la respuesta y la defensa a los... Muchas gracias, señor presidente.